Paz de Cristo, amigos y hermanos, que la gracia y el amor y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, por su amor y su grande misericordia. El día de hoy quiero compartir con ustedes el significado de la Pascua. Es un estudio bíblico que yo escuché que me gustó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Le invito a que me escuche, le invito a que me siga, le invito a que si es de su agrado esto, que lo comparta y que ponga atención en las cosas para que sepamos cuál es el significado verdadero de la Pascua. Amén. Así que yo le pido que ore por mí para que Dios me dé palabra de denuedo y pueda yo explicar bien lo que significa la Pascua. Amén. Pues comenzamos con lo siguiente. Bueno, pues vamos a estudiar un poquito sobre el origen de la Pascua, lo que significa la Pascua. Amén. Esta es una fiesta que se celebra en el pueblo judío. Los judíos la celebran por 8 días y vamos a ver de dónde viene el origen de esta fiesta judía y qué es lo que significa. Amén. Esto tiene origen en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en la Biblia. Todos conocemos que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto bajo el dominio de Faraón, un rey malvado y perverso que oprimía al pueblo de Israel, lo tenía como esclavo. Faraón era muy malo con ellos y el pueblo de Dios estaba sufriendo mucho. Entonces, vamos a ver esta historia, amén. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por aproximadamente 400 años. El pueblo era oprimido, Faraón los esclavizaba haciendo trabajos duros y pesados. Pues si usted lee la historia se da cuenta de que ellos eran constructores de todo lo que a Faraón se le antojaba. Trabajaban el barro, etcétera, etcétera. Tenían trabajos muy, muy duros y jornadas muy duras. Y el pueblo sufría mucho la opresión de Faraón. Entonces, el Señor llama a Moisés para que él sea el que saque a su pueblo de la esclavitud. El Señor empieza a tratar con Moisés, le habla, acuérdense, le habla y le pide que vaya con Faraón a interceder por el pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel sufrió mucho bajo la mano y las órdenes de Faraón. Entonces el Señor escucha el clamor de su pueblo y el Señor habla con Moisés para que Moisés vaya y hable con Faraón y deje salir a su pueblo de la esclavitud. Y este rey malo y perverso endurece su corazón y por eso el Señor le envía 10 plagas para quebrantarlo. Y entre otras cosas el Señor quiere demostrarle porque ellos daban honra y honor y culto a muchos deidades y dioses paganas que ellos tenían. Y el Señor quería demostrarles a través de todas estas plagas también que Él es el único y verdadero Dios. Amén. Entonces el Señor empieza a quebrantar al pueblo Egipto y a Faraón mismo a través de todas estas plagas. Y Faraón, ellos daban honra al dios del Nilo, al dios del cielo, al dios del sol, al dios de esto. Para todos tenían un dios, una deidad pagana, amén. Entonces el Señor a través de todas las cosas, Él quería demostrarles que Él era el único y el verdadero Dios, amén. Entonces, sabemos de la plaga de las moscas, las plagas de las ranas, la plaga de sangre, etcétera, etcétera. Pero en la última y 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, es la 10ª plaga, el Señor trataría fuertemente con Faraón y con el pueblo egipcio. Amén. Entonces, todo esto tiene un significado. Vamos a ir viendo y desglosando un poquito. Espero en el Señor que me vayan entendiendo. Amén. Vamos a continuar.
El Señor habla con Moisés y con Aarón y les dice lo que va a suceder a través de esta plaga. Les dice que va a morir el primogénito de cada una de las familias egipcias, incluyendo la familia de Faraón, por supuesto, y iba a morir el primogénito también de cada uno de los animales de los cuales eran dueños los egipcios también. Y también el pueblo de Dios si no obedecía la voz de Dios, amén, si no obedecía el mandato del Señor. Entonces, es ahí cuando el Señor le da a conocer a Aarón, a Moisés y a Aarón el origen de la Pascua. Amén. Espero que lo vayan entendiendo, pongan mucha atención para que sepamos cuál es el significado y el origen de la Pascua. Porque muchas veces vamos a la iglesia y hacemos esto y lo otro sin saber la razón. Y les voy a leer aquí en la escritura donde el Señor habla con Moisés y con Aarón. Amén. Estamos en Éxodo en el capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será, este es el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de los animales. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra sobre Egipto. Amén. Esta es el origen y el mandamiento que el Señor les dio a Moisés y a Aarón sobre lo que sería la Pascua. Amén. Entonces, ellos tenían que escoger un cordero, el más bueno, sin defecto de ninguna especie, sin tener cortada ni quebrada la patita, ninguna herida, un cordero el mejor, sin defecto, y sacrificarlo. Y ya les leía ahí todo lo que tendrían que hacer, pero tenían que agarrar la sangre de ese cordero y ponerla, untarla en los lados y en el dintel. Tenían que untar los lados de la puerta y la parte de arriba, todo lo que es el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de Jehová, cuando el Señor pasara, que iba a suceder toda la mortandad de los primogénitos, el ángel al mirar la sangre en el dintel de la puerta iba a pasar de largo, o sea, ahí no iban a morir los primogénitos. Así que inclusive si en el pueblo de Israel no se había obedecido, pues también ahí va a haber mortandad, porque Dios cuando pide que se haga algo tiene que obedecérsele, amén. Dios es un Dios soberano, un Dios que si dice algo tenemos que obedecerle. Entonces, el pueblo de Israel lo hizo así, a través de la voz de Moisés y de Aarón. Tomaron los corderos, los sacrificaron y todo eso, y pusieron la sangre del cordero, del mejor que encontró cada familia,
Así que en la mañana, pues imagínate, después al otro día, cuando pasa el ángel de la muerte, murieron todos los primogénitos de las familias de los egipcios, incluyendo también el hijo de Faraón. Esa es una historia que encontramos en la Biblia, le invito a que la lea. Entonces, la Pascua, el recordar la Pascua es el recordar todo esto que vivió el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto. Amén. Eso es lo que significa la Pascua. Y recordar sobre todo en la plaga de los primogénitos, la 10ª plaga, la orden que el Señor les había dado. Ahí el Señor les muestra lo que sería posteriormente la Pascua. Amén. Y ellos tenían que obedecerla. Imagínense la cara, el susto, el dolor de Faraón después de que sucedieron todas estas cosas. Amén. Sí. Entonces, cada vez de que ellos celebran la Pascua, me estoy refiriendo al pueblo actual, a todos los judíos actuales, ¿verdad? Ellos recuerdan lo que sufrió el pueblo judío, los antepasados de ellos, ¿no? Y el mandato que dio el Señor en la palabra, también en la Biblia, donde les dice que esta es una celebración que deben de hacerla perpetua. Amén, o sea que ya se celebrará para siempre. Entonces por eso los judíos celebran la Pascua. Este es el significado para ellos. Y cada una de las cosas que ellos van haciendo, los rituales y todo eso, pues tiene un significado. Quiero decirles, aquí aprovechar para decirles, el origen de muchas cosas, todo, inclusive el cristianismo y todo eso tiene su origen en el pueblo judío. Recordemos que el Señor era judío, el Señor no era romano, amén. Le hago este comentario para que más o menos se dé una idea de dónde provienen todas las cosas, porque muchas veces tenemos un concepto en la mente que realmente no es. El Señor era judío, con tradiciones y costumbres judías. Entonces, yo por eso le quiero hacer ver que muchas veces las cosas que creemos y que hacemos no tienen el origen que realmente pensamos que tienen. Amén, válgame la redundancia. El cristianismo y todo se originó en el pueblo en el pueblo judío, con Jesucristo, con los primeros cristianos, etcétera, etcétera, no en Roma. Amén. Entonces, aproximadamente 1500 años después, el Señor también celebra la Pascua, lo que se conoce tradicionalmente como la última cena o la Santa Cena, amén. El Señor tomó la cena con los judíos. Y le voy a leer a lo que estoy haciéndome referencia en la palabra de Dios en Mateo 26, en donde dice institución de la cena del Señor. El primer día de fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Me voy a pasar al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Aleluya, gloria a Dios. Aquí hay un misterio bien tremendo. Yo espero que me entienda lo que le quiero decir. Porque todo esto que se leyó y todo lo que se le había ordenado tipifica lo que pasaría posteriormente con Jesucristo. Amén. Espero que me vaya poniendo atención, que vaya analizando su Biblia ahí en su casita y que abra su corazón para que ya no viva creyendo tradiciones y cosas que realmente no están en la Biblia. Yo le pido en el amor del Señor que abra su mente y su corazón para que compruebe la verdad. Amén.
Aquí tenemos al Señor enseñando y practicando la Pascua, amén. Lo que sería después, amén. O sea, todo esto tipificaba el sacrificio que el Señor que el Señor haría después, amén. Pero antes de continuar con el tema fuerte, la esencia de este estudio, quiero decirle que Juan el Bautista también ya había hecho mención sobre estas cosas, sobre el cordero que sería inmolado, amén. Quiero leerle la escritura o hacer referencia a la escritura, si quiere usted lo busca posteriormente en su casita, para que lo compruebe, donde Juan el Bautista menciona al Señor Jesús como el cordero que sería inmolado. Le voy a leer lo que dice la escritura en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahí Juan el Bautista estaba profetizando y anunciando que Jesús era el Cordero que quitaba o que quitaría el pecado del mundo. Aleluya. Por si usted no lo sabía, pues aquí se lo comparto. Amén. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. Amén. Y Juan el Bautista vino dando testimonio de él. También le voy a leer el versículo 34 en adelante del mismo capítulo, donde dice: Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aleluya. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. O sea, antes eran discípulos de Juan el Bautista, y cuando conocieron quién era el Cordero de Dios, el enviado, ¿verdad? Amén. Ellos decidieron ser sus discípulos y lo siguieron a él. Aleluya. Pues ya miramos en el libro de Éxodo el origen de la Pascua, amén. Y todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón que hicieran sobre el corderito que iban a matar, y que la sangre la iban a poner en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara, pues no sufrieran pérdida de ningún primogénito el pueblo de Israel, amén. Entonces todo eso tipificaba el sacrificio que iba a ser el cordero que iba a ser inmolado en la cruz allá en el Calvario. El que no tenía pecados, porque Dios no tuvo ni tiene ningún pecado. Entonces, como fue anunciado por Juan, él sería el cordero que iba a ser inmolado para quitar el pecado del mundo. Amén. Y a través de la sangre de ese cordero, antes la sangre estaba en las puertas, en los dinteles de las puertas del pueblo de Israel. Pero ahora, el poder de la sangre que derramó el Señor allá en la cruz en el Calvario es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso a mí me da un poco de celo, y lo digo con todo respeto. Yo espero que mis palabras no le ofendan. ¿Cómo tener en tan poco el sacrificio del Señor en la cruz? Todo el dolor que Él sufrió, el derramamiento de su sangre por amor a nosotros, para nada más recordarlo en una semana, en 2 semanas, y tratar de ser buenas personas en ese transcurso del tiempo, y el resto del año olvidarlo. Se me hace algo tan injusto, cuando el sacrificio que hizo el Señor lo hizo una vez y para siempre.
Entonces, en estos días de reflexión, quiero también aprovechar para decirle que el mundo, dice la palabra de Dios, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y ha inventado tantas cosas y tantas fantasías para ocultar, para tapar todas las cosas que el Señor ha hecho. Como por ejemplo un invento muy grande del enemigo es el cuento de la Navidad, de San Nicolás, de Santo Claus, bla, 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 que todo esto si lo estudiamos tiene realmente origen pagano, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. Una de las evidencias y pruebas más grandes es que Jesucristo, hijo de María y de José, no nació el 25 de diciembre y hemos vivido con ese engaño por muchos años, amén. Entonces, muchas de las otras cosas, entonces, el enemigo ha usado a personas para que se celebren cosas paganas y diabólicas, poniendo, voy a decir de una manera muy fea lo que voy a decir, espero me disculpen, como parapeto algunas fechas del cristianismo que en realidad no son así. Para empezar, el calendario judío es muy diferente al calendario que tenemos gregoriano de este tiempo, ¿no? Entonces, nada que ver una cosa con la otra, pero esos son estudios muy profundos que pues a lo mejor posteriormente me animo yo a hablar un poquito sobre eso. Pero también quiero hacer mención ahora el enemigo ha inventado que el conejo de Pascua, que los huevos de colores y que esto y que el otro, enseñándole a nuestras familias y a nuestros hijos tradiciones mundanas y paganas y mentirosas. Entonces, si vemos aún sin haberlo estudiado por lógica, ¿qué tiene que ver toda esa fantasía de colores y de conejos y de huevos y todo con el verdadero significado de la Pascua? Ya se lo leí. Entonces, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, a confundir a las personas, a creer en cosas fantasiosas y bonitas, en vez de creerle a la verdad. Amén. Por eso el Señor dejó su palabra, para que conozcamos el origen y el verdadero significado de las cosas. Amén. Entonces, qué triste que lo que viene a ser el significado tan grande de la muerte y de la resurrección del Cordero que fue inmolado, se quiera tapar a través de fantasías y tonterías que se han inventado, tradiciones que tienen un trasfondo pagano para quitarle validez al sacrificio del Cordero que fue inmolado en el Calvario por amor a ti y por amor a mí. Amén. El verdadero significado para los judíos es recordar cuando estuvieron esclavos por 400 años bajo el dominio de Faraón. Amén. Y para nosotros los cristianos ahora significa lo que después vendría a ser el sacrificio que el Señor hizo. Amén. Que hizo por amor a nosotros. Por eso los cristianos debemos de celebrar la Pascua y la cena del Señor con todo respeto. Amén. Y tomar estas cosas con mucha seriedad y tener celo de que nuestras familias no se inmiscuyan que porque los niños, que pobrecitos, que esto y que el otro. No les enseñemos a nuestros hijos mentiras. Enseñémosle a nuestros hijos y a nuestra familia la verdad. Ya depende de cada uno si ellos quieren aceptarlos y deciden creer o no, pero que de nosotros no quede contarles la verdad, amén, hablarles de la verdad de la palabra de Dios. A mí me da mucha tristeza que la gente prefiera hablar que del chupacabras, que de esto, que de la Llorona, que pasó esto y lo otro. Creen en tradiciones y leyendas o en otras cosas que no tienen validez ni valen la pena que creerle a las historias y a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo les invito, amigos, hermanos en el Señor, a que tratemos de inculcarles a nuestra familia y a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios. Amén. A no tomar en poco el sacrificio del Señor, a tomarlo como debe de ser.
Los judíos, a través de la celebración de la Pascua, pues hacen muchos ritos y cada cosa que ellos hacen, inclusive, perdón, los platillos que ellos comen, todo lo ordenan de una manera y cada alimento tiene un significado. Que no me quiero alargar, pensaba mencionarle todo esto del pueblo judío y enseñarle un poquito de las tradiciones, de lo que hacen, de lo que sirven. Ellos sirven en cada celebración, tienen 4 copas de vino. Entonces, estas copas las van tomando de acuerdo a lo que va siguiendo en cada una de las actividades de los días de esas festividades. Amén. Pero a mí lo que más quiero darle énfasis, porque si me pongo a hablar de todo esto, siento yo que le voy a quitar interés a lo que realmente vale la pena. Amén. Claro que es bueno aprender las tradiciones y las costumbres judías. Amén, porque el Señor era judío. Pero quiero enfocarme, quiero darle énfasis sobre por qué celebraban la Pascua, lo que significaba y todo eso, pero sobre todo darle énfasis al sacrificio del Señor en la cruz. Entonces ellos, al celebrar estas fiestas de la Pascua, ellos recuerdan en la esclavitud que estuvo el pueblo de Egipto. Amén. Cada cosa, como les digo, creo que en una de las cosas que sirven, es en uno de los platillos, en un plato sirven un huevo duro, que eso como que tipifica el corazón duro de Faraón. Comen hierbas amargas, que esto significa todo lo que sufrieron, la esclavitud. Luego hay otro ritual en el que lavan los vegetales que tienen en el plato, los lavan en sal. Que al lavar los vegetales significa, en agua con sal, significa las lágrimas que ellos lloraron cuando estaban esclavos, la opresión que tuvieron, ¿verdad? Bajo Faraón, todos los azotaban, tenían una vida muy, muy fea, muy triste, las lágrimas que lloraron. Entonces, cada una de las cosas significa algo, y así brevemente le quiero decir que las copas significan o tipifican para ellos. La número 1 es donde el Señor les promete: yo los sacaré de la opresión egipcia. La segunda copa significa: yo los salvaré de vuestro trabajo. La tercera copa: yo los redimiré con brazo extendido. Y la cuarta copa: yo los tomaré a vosotros, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Amén. Esto se menciona en Éxodo, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, lo que significa. Amén. Hay una parte de un ritual que se llama Yehak, y esto significa que ellos parten el pan, y la parte más grande que dejaron de pan, la más grande, la envuelven en una servilleta blanca. Mucha gente que se ha dedicado a estudiar y a tratar de traducir estas cosas dicen que eso tipifica que el Señor sería, después de ser crucificado, sería envuelto en una sábana blanca. Amén. Claro, hay muchos judíos que ya reconocen y ya han aceptado al Señor como su Salvador. Amén. Pero recordemos que la mayoría del pueblo judío no creen estas cosas porque ellos todavía están esperando a un Mesías. Fíjense qué triste. Ellos siguen esperando a su Mesías cuando el Mesías ya vino. Amén. El Salvador ya vino y ellos siguen pues esperándolo. Amén. Dicen los estudiantes, ¿no?, de todas estas cosas, que cuando ellos tomaban la cuarta copa es cuando deciden dar gracias a Dios por los alimentos y continúan con toda la fiesta y celebración de lo que es la Pascua, ¿verdad? Entonces dicen que el Señor no tomó la cuarta copa, sino que el Señor, recordemos que se fue al Getsemaní, se fue a orar el Señor. Y dicen que ahí figurativamente tomó la cuarta copa. Cuando Él está orando y en oración le dice al Señor que si es posible de mí pasar esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Lo estoy parafraseando, ¿no? Mil disculpas. Entonces, esa fue figurativamente la cuarta copa para el Señor. Cuando Él tomó ese
Dice la palabra de Dios que el Señor ahí, pues, sudó gotas de sangre en esa oración que hizo. Es algo tremendo. Si te pones a leerlo, es algo que te conmueve. Entonces, vuelvo y te reitero, ¿por qué tomar el sacrificio del Señor? Nadie daría la vida por ti, o tú darías la vida de tu hijo por amor al vecino, ¿verdad que no? Sería algo extraordinariamente lo que haría, pero solamente el Señor Jesucristo se tomó ese lugar que nos pertenecía a nosotros por pecadores, por faltos, por sucios, por malpensados, etcétera, etcétera. Y por amor a nosotros decidió dar la vida allá en la cruz, en el Calvario. Amén. Entonces, ahora yo quiero hacerte reflexionar un poco sobre estas cosas, amén. Que no sea nada más en esta semana, que no sea solamente en esta semana que recordemos el sacrificio, sino que lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que lo hagamos parte de nuestra vida, en nuestro posterior proceder y nuestra manera de vivir, y de que amemos a Dios sobre todas las cosas, amén. Ahora quizá te estés pensando, ¿por qué voy a celebrar yo en este tiempo la Pascua? Yo no soy judío. Los judíos celebraban la Pascua. Los cristianos celebramos la Pascua. Recordamos todo eso también a través de la cena, de la Santa Cena que le llamamos. Amén. En nuestra iglesia se celebra en veces puede ser 3 veces al año, 2 veces al año, etcétera. Depende de la iglesia, ¿no? Yo tengo entendido que la iglesia tradicional lo hace cada domingo, amén, pero también ahí hay mucho peligro porque debe de tomarse con mucha conciencia y arrepentidos de nuestros pecados, etcétera, etcétera. Es un ritual que debe de efectuarse de una manera, pues, en santidad, ¿verdad? Ese es otro tema también. Pero a ver, recapitulemos y pensemos en estas cosas. El pueblo de Israel celebra la Pascua recordando la esclavitud en la que estuvo el pueblo bajo el dominio de Faraón. Y quizá tú digas, no, pues yo no soy esclavo, yo no estoy sufriendo bajo el dominio de nada. Pero déjame decirte algo, hermano y amigo que me escuchas. Quizá no seas un esclavo, no estés prisionero físicamente como lo estuvo el pueblo de Israel, pero muchas veces estamos esclavizados bajo el dominio de alguna droga, del alcoholismo. Estamos esclavizados bajo el dominio de la mentira, del cigarro, del sexo, teniendo sexo ilícito, porque hasta de eso habla la Biblia. La Biblia dice cómo debemos de vivir y cómo debemos de llevar las cosas. Y estamos esclavizados en el pecado. Pero déjame recordarte que para eso debemos de recordar la Pascua nosotros los cristianos en este tiempo, para recordar y reconocer que ese Cordero que fue inmolado allá en el Calvario, que es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, vino a salvarnos y a limpiarnos de nuestros pecados. Amén. Él, como te dije la otra vez, Él hizo su parte, el sacrificio lo hizo el Señor ya. Pero también la Biblia habla de qué cosas debemos de hacer después de eso, para no tomar en poco el sacrificio que el Señor, y cómo es que la sangre de Jesús nos cubre. Amén. Así que con todo mi corazón y con todo respeto yo te invito a reflexionar en estas cosas, a que no tomemos ese sacrificio de ese Dios supremo y sublime, y que no tomemos en poco la palabra de Dios para ya no vivir en la ignorancia. Yo te invito a salir de esa esclavitud como salió el pueblo de Israel, a tomar ese sacrificio, a cubrirte como se cubrían los dinteles de las puertas. Después nos cubrió el Señor con esa sangre hermosa, amén, con su sangre, sangre eficaz que perdona, que purifica y que limpia y que nunca perderá su fuerza, amén. Yo te invito a investigar en la Biblia cuáles son los pasos a seguir para ser salvo, qué es lo que debes de obtener. Acuérdate que Juan el Bautista venía predicando el bautismo, el arrepentimiento para perdón de los pecados.
Pues eso fue brevemente y de una manera muy sencilla quiero darme a entender del significado de la Pascua. Espero que me hayan entendido un poquito, que me hayan seguido o que compartan esta enseñanza. Amemos al Señor sobre todas las cosas. Démosle nuestra vida, nuestro corazón y leamos la escritura, amemos la palabra de Dios. Y otra cosa, no se enojen con el cartero. Cuando el cartero les trae alguna cosa en una carta que no les gusta, no se enoja con el cartero, ¿verdad? Y lo insulta y le dice cosas. No, tomemos el mensaje de la palabra de Dios y aprendamos, leamos, investiguemos. Y sobre todas las cosas busquemos al Señor mientras podamos, mientras tengamos vida. Amén. Bendiciones.